analizando la clase anterior el tema de axiomas, perdón, de principios y sus relativos cadena de validez, pues. Cuando hablamos de un axioma, tenemos que entenderlo. Perdón, cuando hablábamos de los principios, estábamos viendo que axiológico, ¿verdad? Sistema axiológico. Y les decía yo que los principios hay que entenderlos desde el postulado ético, no desde un postulado moral. ¿Eso sí quedó claro? Cuando hablamos de la ética, recuerden que la ética se encarga de estudiar lo bueno y lo malo. Por su parte, la moral se encarga de estudiar lo correcto o lo incorrecto. La ética es una ciencia de carácter universal, pero hay que entender, pretende establecer principios que van a regir el comportamiento humano para un momento y tiempo determinado. No van a ser para toda, de carácter inmutables. Todo lo contrario. La acepción más aceptada de la ética nos dice que es mutatis mutandis. ¿Estamos? Por otro lado, la moral se vuelve de carácter más subjetiva e incluso colectiva. Así, si yo les pregunto a ustedes, ¿creen que la moral colectiva de la Ciudad de México sea igual a la moral colectiva del Estado de Puebla? ¿Qué me contestarían? Que Nelson Mandela. Parece ser que no es así, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿En qué creen ustedes que cambiaría? Sin conocer, ¿verdad? Esto hablando muy someramente. Pero ¿cuál creen ustedes que haya esta diferencia entre el modo de actuar de los que vivimos en la Ciudad de México, de los que viven en el Estado de Puebla, por poner un ejemplo? Las creencias pues, tienen que ver. Ok, pero ¿creencias en qué sentido? Pues la verdad es que, por ejemplo, en la Ciudad de México yo he visto que la gente ya no es como que muy religiosa ni nada de eso. Y en el Estado de Puebla, o sea, saliendo de la Ciudad de México como que la gente sí cambia y yo siento que sí son como que creen un poquito más en la religión. O sea, no es que desaparezca, pero creen más. Entonces se dejan llevar más por esos como digamos, principios morales de la iglesia y ese tipo de cosas. Ok, y en virtud de estos principios morales, dense cuenta ustedes que se va haciendo esta interrelación entre los sujetos. Pero este sistema, lo que nos interesa es que se construye con base a estos postulados. El principio va a dar a su vez una regla de procesamiento. Yo les pregunto a ustedes, en nuestro país, en México, si yo llego y los saludo diciéndoles buenas tardes, ¿qué dicta la regla de conducta que deben realizar? Contestarle buenas tardes. Buenas tardes. En otras comunidades, pues se omite esta circunstancia. Les comento, cuando yo estudiaba en España, pues ya saben, ¿no? Siempre llega uno tarde. Entonces, para entrar al salón, yo hacía el rito que me enseñaron a hacer en la facultad. ¿Cuál es? Ponerse de pie cuando entra el profesor. Bueno, no, pero... Decir buenas tardes. Pero ¿Pedir yo... permiso para entrar? Exacto. Cuando yo llego tarde, ¿qué hago? ¿Qué le digo si ya está el maestro ahí? Puede ingresar o algo ¿Puedo así, ¿no? pasar? Exacto, pero tenía que tocar, ¿no? De tal modo que no interrumpiese yo la clase. Abrir discretamente y decirle al maestro,
Muy buenas tardes, profesor. ¿Me permite pasar? ¿Están de acuerdo o no? Porque si yo abro la puerta y me paso, ¿qué me diría el profesor aquí? ¿Dónde? Exacto. Lo tomamos como una falta de respeto, ¿no es así? No, profesor, es que depende, porque igual hay profesores que no les gusta que interrumpas la clase y entonces te dicen que es mejor que entres y tomes tu asiento sin hacer Pero, ruido. pero ¿cuál es la regla? Bueno, sí, la regla es Por eso permiso. el profesor lo establece al inicio de la clase, porque sabe que la regla es pedir permiso, entonces establecen una excepción y por Exacto. eso ¿Y qué me pasaba a mí al revés en España? En España la regla ¿cuál es? Como bien dice Esmeralda, pásese porque me interrumpe. No toque, no haga una caravana, no sacrifique a su hijo primogénito para que yo lo deje pasar. Métase, cállese y aprenda. Bueno, pues yo acostumbrado a esta regla de actuar de mi país, pues cuando voy a otro, ¿están de acuerdo que me cuesta trabajo hacerlo? Porque yo lo siento que puedo estar faltándole al respeto al profesor. ¿O qué creen que les pasaría a ustedes? ¿Rápido se adaptarán? No, profe, sí te sentiría raro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese es nuestro contexto. Bueno, te adaptas, o sea, vamos, tampoco es cosa del otro mundo, pero te vas adaptando poco a poco. Ejemplo, a mí me ocurría cuando estuve en Argentina que hay que saludar de beso, 2 besos. Aquí en México, pues nada más saludamos a las mujeres de beso, ¿están de acuerdo? Y a mí en Argentina me costaba mucho trabajo que mis compañeros argentinos me querían saludar de beso. Déjese querer, profe, no pasa nada. No, pues yo sé que no pasa nada, pero a lo que yo me refiero es este modo de interactuar. En Estados Unidos, si usted quiere saludar a una mujer de beso, Esa cosa. exacto, para ellos vamos, no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque son reglas de actuación. Y esto es lo que yo quiero que entiendan. En un sistema axiológico, estos principios o valores señalan algo ideal, algo a donde queremos llegar. Y con base a ello se construyen reglas para la actuación. ¿Sí me están escuchando? Decía yo que estos principios van a construir nuestro sistema con base en reglas. Entonces, ¿cuáles son nuestros variables? Principios y reglas. La interacción de las reglas va formando el sistema. Y las variables, perdón, y los principios dan sustento a las reglas de actuación. Y así ustedes pueden encontrar que a veces tenemos reglas en el actuar social, hacemos cosas porque estamos siguiendo algún tipo de principio que muchas veces ni siquiera lo concientizamos. ¿Concuerdan? Por ejemplo, esta circunstancia de dar los buenos días, las buenas tardes y demás. Esto que me decía, ¿quién me dijo? ¿Jorge o Diego? De levantarse para recibir al profesor, que en la universidad no lo hacen, ¿o sí? Yo sí, profe, todavía me Yo paro fui, cuando usted profe. entra, cuando me da la entrada al Pero Zoom. yo, pero yo digo en el aula física. Depende del Ah, profesor. no, ahí no, profe. Creo que no pasa de un buenas tardes, ¿no? Y ¿A ya. poco Tanto así Esmeralda? como por levantarse, pues Ajá, no creo. es lo Bueno, que, es que yo no lo he visto. es lo que iba a preguntar. Esmeralda, ¿me dices que a ti te ha tocado todavía profesores que sí te lo piden? Sí me tocó un profesor que cuando entraba al salón nos teníamos que parar y decirle, querido profesor, algo así. Ah, no, bueno, ya. Creo que también ya era un exceso, ¿no? Y
cuando entraba el director, ¿no? También había un profe que sí me hacía. Profe, Sí, dígame. ¿Quién me habla? ¿sabe qué me pasa? Y que igual alguien más se puede sentir No, identificado si no estás no te bien. escucho. ¿No me escucha? Se te oye entrecortado. A lo mejor luego les platico. Ok, sí, es que Ahí ya se oyó bien. ¿Ya se escuchó? ¿Sí se escucha? Ya te escuchabas bien. Ah, ya, profe. Le digo que, bueno, o sea, por ejemplo, no sé, yo estoy acostumbrado a que estoy en la casa de mamá, o bueno, antes en la de mi papá, y a todo mundo, bueno, a mis tíos les digo tíos, ¿no? Tío Pablo, tío Pancho, tío, a todos, pues, a todos con tío y más o menos con respeto, ¿no? Ajá. Pero en la casa de mi novia, a todos por igual, no les dicen tíos. O sea, haz de cuenta que, no sé, la tía Celia. Y mi novia le dice, ¿qué pasó, Celia? Y no, sí, me siento en un pinche conflicto, pero feo, profe. Como que siento como falta de respeto, ¿no? Como de, oye, no. Claro. Bueno, es que de hecho hay muchos que les dicen de usted, ¿no? Bueno, a mí me enseñaron así que a la mayoría de las personas adultas es de usted, de usted, de usted y hasta ahí. Porque hablarles con su nombre es como que una falta de respeto. Exactamente. Y fíjense que a mí también me pasó lo mismo que a Jorge y a Diego. En mi casa, por lo menos a mi padre, yo le hablo de usted. Y yo veo que en otras generaciones ya a su padre le hablan por su nombre de pila. Y por ejemplo, cuando me ha tocado que mis hijos me hablan por mi nombre de pila, me molesto. Lo siento como una falta de respeto. ¿Se dan cuenta cómo repetimos estos patrones? Y no tiene nada de malo, ¿no? Pero veamos entonces. Tenemos el principio y el principio sirve para establecer reglas de actuar. ¿Eso ya quedó claro? ¿Dónde van a encontrar ustedes ejemplos de esta forma de hacer o de representar este sistema? Lo encuentran les decía yo, con el autor Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, bueno, me refiero a un primer Ronald Dworkin, ¿no? Recuerden que los autores van evolucionando. En un primer momento, Ronald Dworkin, en su libro Los derechos en serio, establece que el derecho está conformado por principios. Y posteriormente hay reglas normativas que permiten el actuar. De los principios se derivan las demás reglas. Ustedes dense cuenta que este tipo de, vamos a llamarle de teorías de sistemas, responden o son empleados por autores o corrientes naturalistas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque te hablan de un principio que puede o no estar normado, que es previo a la ley y de ahí agarra o da sustento a lo que debe de ser la norma. ¿Con esto quedó claro ya el sistema axiológico, Bricia? Sí, profesor, pero no, ¿me podría dar otro ejemplo? Ajá. Y también podría dar después un ejemplo del sistema axiomático, por favor. Axiomático. Muy bien. Un ejemplo de sistema axiológico. Piensen ustedes lo siguiente. Nosotros tenemos derecho a la autodeterminación. ¿Concuerdan conmigo? Yo tengo derecho a determinar qué hago con mi cuerpo, ¿sí o no? Sí. Y con base a este derecho, puedo tatuarme, cortarme el pelo, hacer lo que quiera. Si alguna norma estableciera que no es posible que yo haga con mi cuerpo, hacerme un tatuaje o hacerme algo por el estilo, tendríamos que acudir a este principio. El principio de que es bueno
que yo tenga la autodeterminación, porque con base a esta autodeterminación manejo otro derecho que es mi proyecto de vida, ¿concuerdan? Si usted en su proyecto de vida decide hacer X o Y con su cuerpo, pues debe de ser respetado por todos, ¿no lo creen? ¿Esto es bueno en sí o no? Es bueno por sí mismo, ¿no? ¿O qué opinan? Y con base a ello, si llegase a existir una norma que la vamos a traducir a una regla de actuar que limitara este derecho, esta actuación, pues esta norma tendrá que ser declarada contraria al principio y por lo tanto no tendrá aplicación. ¿Esto quedó un poquito más claro, Grecia? Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Ahora, uno axiológico. ¿Quién me pidió, digo, axiomático? Escuché que me dijeron o escuché mal. No, fui yo. Me pidió un ejemplo del anterior. Sí, axiomático. Axiomático. Piense usted lo siguiente. Un axioma dijimos que es una verdad, bueno, un postulado que no necesita demostración. ¿Estamos? Y con base a él construimos un sistema. Piense usted el siguiente axioma. Toda persona que esté sometida a un procedimiento penal se presume inocente. ¿Ustedes consideran que esto necesita demostración o ya lo damos por sentado? ¿Qué piensan? ¿El axioma necesita demostración? Es decir, ¿para ustedes se debe de demostrar la inocencia o se debe de demostrar la culpabilidad? La culpabilidad, ¿no? La culpabilidad. Entonces, con base a este axioma, debe de construirse el sistema procedimental, en este caso penal. Y por lo tanto, ¿qué te dice el Código Nacional de Procedimientos Penales? La carga de acreditar la culpabilidad le pertenece al Ministerio Público. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el axioma bajó a un teorema? Y como al Ministerio Público le corresponde demostrar esta culpabilidad, pues se va a establecer el sistema procesal con ciertas características. Y una de ellas, ¿cuál es? Que no puedo ser condenado si no soy hallado culpable en una sentencia definitiva y en esta sentencia se haya probado más allá de toda duda razonable mi culpabilidad. Con este ejemplo de nuestro sistema, ¿les queda claro cómo funciona un sistema axiomático? ¿Un axioma? Sí, profesor. ¿Sí? Y entonces, les decía yo, estos axiomas pueden estar establecidos en la misma ley y de ahí vamos a partir. Otro axioma que tenemos en el derecho, el sistema axiomático es muy aplicable o se aplica bastante en el campo del derecho. El axioma de la constitucionalidad. ¿Que no todo acto de autoridad debe de ser constitucional, apegado a la Constitución? Sí, ¿no? Es un axioma. Y si alguno no cumple con esto, va a ser declarado inconstitucional y por lo tanto es excluido del sistema normativo. ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, este sistema
de axiomas es utilizado por, les decía yo, por Luigi Ferrajoli, por el propio Hans Kelsen, para ir estableciendo sus postulados de la norma jurídica. Y partiendo de ello, nos va dando diversas clasificaciones legales. Si ustedes recuerdan, en Teoría General del Estado y del Derecho, de Hans Kelsen, y en Teoría Pura del Derecho, divide el sistema normativo en dos grandes vertientes. La nomoestática y la nomodinámica. Es decir, la norma estática y la norma dinámica. Y yo lo que quiero que ustedes analicen es que estos sistemas han sido aplicados por muchos autores para explicarnos el fenómeno jurídico. De ahí la importancia de estudiar. Dime, Jorge. Disculpe, estos dos últimos que dijo sobre qué son, es que se me cortó un poco el audio. La nomostática y la dinámica. La nomoestática y la nomodinámica parten de el sistema que hizo Hans Kelsen para explicar qué es el derecho. Es decir, es la aplicación de un sistema axiomático al campo del derecho. Hans Kelsen establece un teorema. ¿Recuerdan ustedes? La norma fundante. ¿Cuál es la norma fundante? Pues la Constitución. ¿Y cuál es el fundamento de esa norma fundante? Ah, bueno, pues eso ya es otra cosa. Es una de las mayores críticas que le hacen a la teoría de Hans. Yo tomé recién un curso de actualización de maestros donde el profesor Rolando Tamayo nos platicó un poco de la teoría kelseniana, si mal no recuerdo. No es cierto, perdón. Él nos habló de Hart, del concepto de derecho Hart. Pero en este mismo curso también estudiamos un poco de la teoría kelseniana. Como ustedes pueden ver, pues los propios maestros tenemos que estar actualizándonos constantemente para entender toda esta circunstancia. El sistema kelseniano está dividido en nomoestático y nomodinámico. Es decir, vamos a tener normas que no se mueven, que son las estáticas, y normas dinámicas, que tienen un movimiento de tipo ideal. ¿Estamos? Y con base en estas dos, se hace el sistema. Pero ¿qué es lo que permite aceptar la validez de estas normas? La norma fundante. ¿Quedó claro entonces esta nueva figura? Incluso Hans Kelsen hace la explicación y la representación lógico-simbólica de la norma jurídica. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es? ¿Cómo establece Hans? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo establece Hans Kelsen la representación lógica simbólica de la norma jurídica? Lógica simbólica sería A, entonces B, Eso. si no B, C. Exacto. ¿Cuál es la representación lógica de la norma jurídica según Hans Kelsen? Según yo, si no me recuerdo, es A, entonces B, si no B, entonces C. Ok, ¿y cómo lo pondrías en palabras? En un teorema, digamos, ya sería como cierta norma establece una forma de conducta. Si no se cumple esta forma de conducta, existe una sanción. Ok, bueno. El teorema
el postulado de la norma jurídica, según Hans Kelsen, nos dice, si es A, debe de ser B. Y las consecuencias P, entonces Q. Es decir, la norma nos dice algo por el estilo. El que prive de la vida a otro, se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. ¿Están de acuerdo? Si Juan privó de la vida a otro, se le deben de imponer 8 años de prisión. Esa sería más o menos la explicación. Pero recuerden que Kelsen habla de este famoso deber ser. La norma jurídica, recuerden que siempre es de carácter hipotética. ¿Estamos de acuerdo? Es para reglamentar hechos futuros. Por eso siempre dice, debe de. Si es A, entonces debe de ser B. A diferencia de un silogismo matemático, donde si es A, entonces B. Porque ahí la consecuencia es clara. Pero con nosotros no es así. Debe de ser. Porque puede que sea homicidio y aún así no sea la consecuencia de 8 a 20 años de cárcel. Sí, claro. Exacto. Entonces, esa es la representación. Y bueno, ya si ustedes quieren adentrarse un poco más al respecto de este sistema, pueden analizar lo que se conoce como las tablas de verdad. Esto de aquí sería la representación de una tabla de verdad hecha con la norma jurídica. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la prepa tenían que tabular sus integrales? ¿O ya no se acuerdan de nada de eso? Sí, más o menos un poco. ¿Y se acuerdan que les decía su maestro, compruebe o cuantifique su cálculo? Más o menos la parábola, ¿no? Bueno, Exactamente. ¿Y te acuerdas que teníamos, bueno, perdónenme, yo lo tenía que hacer usando unas hojas rositas que se llamaban, ¿qué? milimétricas. Milimétricas, y utilizábamos un plano cartesiano. No sé si hoy en día todavía sigue usándose esto. Y en todas esas hojitas milimétricas, en el lado derecho, superior derecho, venía una tablita así. ¿Se acuerdan? Y en esa tabla nos pedían hacer la comprobación de nuestra integral, de lo que sea. ¿Se acuerdan? Sí. Y nos enseñaron estas reglas, ¿se acuerdan? Más por más. 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 En una tabla de verdad, esto quiere decir que esto será verdadero. Pensemos lo siguiente. Si es A, déjenme cambiar mi plumón. Si es A, esto es la primera parte de nuestra premisa. Aquí diremos que esto es P. Si es A, entonces debe de ser B. Si es P, entonces debe de ser Q. ¿Estamos? Pensemos lo siguiente. Juan mató a Pedro. Entonces debe de ser 20 años de prisión. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es positivo, más por más nos da verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Si Juan mató, pues entonces debe de tener 8 años de cárcel. Pero pensemos lo siguiente. Negativo, el antecedente. Juan no mató.
¿Se le pueden poner 8 años de cárcel? No. No. Entonces, ¿qué nos dice la tabla de verdad? Esto será falso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y veamos el siguiente. Juan mató. Y no se le imponen 20 años de prisión. Este postulado es, de acuerdo con la norma jurídica, aquí hay un error. Este postulado será verdadero, no falso. Puede darse los casos donde Juan mate y no obstante no se le imponga ninguna sanción. ¿En legítima defensa? Un segundito, por favor. Un segundo. La representación lógica del silogismo jurídico. Bueno, la representación simbólica de la norma. Y les decía yo, se pueden dar casos donde el antecedente es cierto. Juan mató, Juan privó de la vida. El consecuente es no se le impone sanción. Las reglas de la lógica normal nos indican que más por menos, ¿qué es? Menos, ¿no? Sí. En este caso, no será así, será más. Será verdadero. Puede darse el caso donde se mate a una persona y no te impongan sanción, sí, y jurídicamente eso es válido. Esta es la gran diferencia en la lógica normativa, en la lógica deóntica, que es lo que se estudia aquí, con la lógica matemática. ¿Queda claro? Y el último supuesto, Juan no mató, pues no se le tiene que imponer ninguna sanción. Esto es verdadero. ¿Se dan cuenta entonces cómo se construye todo un sistema partiendo de estos axiomas de conformidad con lo que estableció Kelsen? ¿Sí lo notaron o no? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Veamos entonces lo siguiente. Hablemos ya por fin del sistema político. Y aquí lo primero que vamos a hacer es dar las características del sistema para poder ir poco a poco definiendo. Por lo tanto, lo primero que hay que señalar es la definición. ¿Cómo se puede definir un sistema político? Bueno, pues lo podemos hacer de varias formas. Aquí tomaremos una definición en un primer momento conceptual para después aterrizarla a una definición. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a decir que es, en primer lugar, un sistema político? Vamos a decir que el sistema político es el resultado de las opciones políticas, económicas y sociales acogidas por una sociedad determinada en un momento determinado.
Muy bien. Esa es la primera idea que vamos a tener de sistema político. Por lo tanto, dime Alejandro. ¿Puede repetir la última parte del concepto? Perdón. Claro, lo repito. El sistema político es el resultado de las opciones políticas, económicas y sociales acogidas por una sociedad determinada en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el sistema político es igual cambiante y que lo tenemos que estudiar para una sociedad en un momento determinado. ¿Qué es lo que va a tener en primer momento este sistema del que estamos hablando? Pues tendrá las decisiones que tomó esta sociedad en materia política, es decir, vamos a hacer una monarquía, vamos a hacer una república, vamos a hacer ¿qué? Eso será lo político. La política es la distribución del poder entre los factores reales de una sociedad. Pero además, son las opciones económicas. Vamos a ser socialistas, vamos a ser capitalistas, vamos a hacer otra cosa. Y sociales. Ustedes están viviendo actualmente la entrada de un régimen talibán. ¿Sí están enterados de eso? En Afganistán. Sí. Y ahí están viendo que se está dando un cambio en el sistema político de ese país. Un cambio muy rápido, posiblemente violento. Bueno, y una de las opciones sociales que han tomado estos sujetos ahora en poder, pues es el tema de la mujer. Ya ven que se habla casi a diario de este tema, ¿no? De cómo es un régimen talibán con las mujeres. Bueno, pues es una opción que está siendo acogida, impuesta en una sociedad y en un momento determinado. ¿Más o menos quedó clara la idea de sistema político? Sí quedó claro, pero difiero, profesor, en que esto, por ejemplo, en este ejemplo de los talibanes sea acogido por la sociedad. No, impuesto. O habrá que ver. Es que, vamos, yo por lo menos, y estamos, yo estoy hablando únicamente con lo que vi en las noticias, no puedo dar una opinión fundada, pero lo que yo escuché fue que el ejército talibán entró sin resistencia alguna a tomar el poder, ¿no? Sin echar una sola bala. Lo desconozco, pero lo que sí sé es que Estados Unidos ya planeaba desde el año anterior en ya retirarse porque se daba cuenta que tenía muchos gastos. Tener el ejército en Estados Unidos le provoca muchos gastos. Ajá. Ok, pero aquí estamos hablando de la Sí. sociedad afgana. Y entonces los talibanes, al ya no tener ninguna oposición, pues ya tomaron. Ok, reitero, yo lo que escuché que el presidente Biden fue lo que dijo. Pues si ellos no quieren defenderse, si no pusieron resistencia alguna, si en menos de una semana tomaron el poder, pues quiere decir que están de acuerdo. Yo no sé, obviamente hay una minoría que no está de acuerdo, ¿verdad? Pero Profesor, habrá otros que sí. Tal vez no existe ese sentido de unidad, ¿no? Bueno, es lo que yo he escuchado. Tal vez. Dime, Alejandro. yo creo, profesor, que, bueno, la observación que hace la compañera tiene que ver con la redacción del concepto que tenemos. Creo que más bien, en vez de ser acogido, porque ese es precisamente, creo, el punto en donde ella no está de acuerdo, podría ser que impera en una sociedad determinada en un momento determinado.
porque no es que alguien, yo creo que ningún sistema político es acogido por la sociedad en su totalidad. Ni el de aquí en México de ahorita, ni el de aquí en México hace 20 años, ni el de Estados Unidos con John F. Kennedy. Claro, Creo claro. que no es lo que puede llegar a confusiones o a un ejercicio hermenéutico un tanto errado. Ok. No creo que sea acogido por la sociedad. Pero si utilizamos impuesto, pues estaríamos hablando de regímenes tiránicos, ¿no? Pero ya llegaremos a ello. Ya llegaremos. Porque sí, tienen ustedes razón. Hay dos formas. Una forma que son los sistemas democráticos y hay otra que es un sistema autoritario. Y creo que en este sentido fui yo muy reductivista. Tiene usted razón. ¿Por qué? Porque en un sistema autoritario, pues gran parte de la población no acoge el sistema, ¿no? Como bien dice usted, es a sangre y fuego. Político. Sí, sí, tiene usted toda la razón. Entonces, déjenme pensar cómo replantear el concepto para que sea, que pueda tener ambas figuras. Lo que pasa es que recuerden que la construcción de la teoría de sistemas políticos parte desde la concepción del sistema político ideal, ¿no? Y el sistema político ideal, pues es aquel que todos aceptamos y respetamos para convivir en sociedad. Pero bueno, estos factores que ustedes indican son muy interesantes. Déjenme replantearlo y la próxima sesión vemos cómo lo podemos abordar. Déjenme leer a algunos autores para ver qué señalan al respecto. Lo checamos. Pero bueno, ya sea acogido o sea impuesto, veamos cuáles son las características que tiene el sistema político. Es decir, ¿qué es lo que debe de tener o qué es lo que va a señalar? Miren. Las características de un sistema político van a ser las siguientes. ¿Se está compartiendo mi pizarrón? Sí, profe. Miren. ¿Cuáles van a ser las características que tiene el sistema? Recuerden que en nuestra clase estamos utilizando un sistema cerrado. Hay autores que hablan de la posibilidad de que existan sistemas abiertos. Pero para efectos de nuestra clase hablaremos de sistemas cerrados. Los sistemas políticos, de acuerdo con la doctrina dominante, son sistemas cerrados. ¿Y cuáles son las características que tienen? Tienen en primer lugar una jerarquía normativa. Voy a ir explicando cada uno de estos elementos en nuestra siguiente clase. Ahora de momento apúntenlos por favor. La primera característica es una jerarquía normativa. La segunda es una estructura escalonada. En tercer lugar, tenemos el nexo lógico entre axiomas y teoremas, lo que veníamos platicando hace un rato. El cuarto es la tendencia a la autofundamentación. Aquí está mal escrito esto. Debe decir autofundamentación. La quinta característica es la autoproducción. Y la última característica es la clausura operativa. Clausura operativa. Muy bien. Aquí se están utilizando, como ustedes notan, postulados de Niklas Luhmann y de Jürgen Habermas.
ya iré explicando cada uno de estos. O sea, aquí propiamente ya entramos a teoría de los sistemas aplicada a materia política. ¿Ya terminaron de copiarlo? Muy bien. Entonces, estas características van a ser muy importantes para nuestro trabajo. ¿Qué es lo que quiero que me ayuden a hacer? Vamos a hacer otra dinámica con relación a una película. Una película que está basada en un libro. Ustedes pueden o leer el libro o ver la película, lo que gusten y manden. La película que quiero que vean no es obviamente para este lunes. Véanlo en una semana más o menos, para el próximo viernes. Quiero que identifiquen en la película todas estas características que acabo de dar. Obviamente el lunes la vamos a explicar, pero vean o vayan buscando la película. La película es El Señor de las Moscas, que está basado en un libro. ¿Alguno de ustedes ya leyó El Señor de las Moscas? No, pero vi el capítulo de Los Simpson. Más o menos, profesor. ¿Usted sí lo leyó, Bricia? ¿Le aburrió o qué? Sí, pues sí, un poquito, la verdad. Ok, bueno, espero que esta vez hay película. Si le aburre, pues cheque la película. Y los que tengan oportunidad, vean el libro. Hay hasta novelas gráficas de este libro, en Fondo de Cultura Económica. Es un libro, como dijo Alejandro, referenciado hasta en Los Simpson. O sea, a veces hasta sin verlo ya lo hemos visto, ¿no? Hay dos versiones de la película. Uno que es en blanco y negro, una película hecha por ahí de los 60s, 50s, que no les recomiendo ver. Yo la que les recomiendo ver es la versión de los 80s, que ya es a colores. Porque la de blanco y negro, pues los va a aburrir. ¿Estamos? Está hecha en un lenguaje cinematográfico, pues distinto al que estamos acostumbrados hoy en día. La de los 80s, pues también ya no tiene nada que ver con ustedes, pero por lo menos yo que soy ochentero, estoy medio acostumbrada a ese lenguaje. ¿Estamos? Entonces, chequen esa. No, obviamente esto es una recomendación. Usted puede ver la que le guste. Las dos se tratan de lo mismo. O leer el libro. Si Perdón, puede, maestro, dijo El Señor de las Moscas, ¿verdad? El Señor de las Moscas. Sí, no vayan a ver El Señor de los Anillos. Pudding. El Señor de las Moscas. Muy bien. Entonces, váyanlo viendo. El lunes explico estas características para que nuestra siguiente sesión, el miércoles es su examen, ¿no? Y el viernes vemos nuestras características ya enfocadas a la película. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. ¿Y por qué sorprenden que les digo que el miércoles es su examen si desde el primer día de clase o el segundo hasta les dije anótenlo? Se pasa muy rápido el tiempo. Sí, profe. Pues dense cuenta que ya llevamos una tercera parte de nuestro tema, de nuestro tiempo juntos. Esto se acaba la última semana de noviembre. Nos queda septiembre, octubre. Quítenle puentes de noviembre. Ya nos queda poco tiempo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo de la clase. Les agradezco a todos y a todas. Me disculpo por la interrupción de hace un momento. Y nos vemos el próximo lunes. Pasen bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. El lunes. Gracias, profesor. Hasta luego. Excelente. Gracias. Nos vemos.